Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda en el momento que veamos este vídeo. Una vez más nos encontramos para hablar del mundo del hermetismo, del mundo del esoterismo, del mundo del ocultismo, del mundo espiritual, de ese mundo en el cual se encuentra oculto a las normas sociales en ocasiones, a los estudios en la facultad, en la escuela, en los libros, en las bibliotecas, tampoco se encuentra, y hay que ir a buscarlos de una forma expresa ese conocimiento. Un conocimiento muy variado, un conocimiento en el que existen más que muchas opiniones, muchos diversos puntos de vista. Y esto lo que hace es enriquecer más todavía el conocimiento. Porque en un conocimiento infinito como es el hermético, caben todos los puntos de vista. Quizás en el materialista no caben todos, cabe solamente uno, porque es una línea como muy delgada. Pero el mundo espiritual es como muy ancho y caben todas las versiones, caben todos los mundos, cabemos tú y cabemos yo también. Y mi persona simplemente da su visión, su humilde visión que tiene sobre algún tema, comprendiendo perfectamente que puede ser tanto ampliado como perfeccionado, como profundizado, y que se puede extraer mucho más de lo que digo humildemente. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy, comprendiendo que quedarán muchos flecos y mucha profundidad y muchas diversas visiones sobre este mismo tema. El universo, el mundo que nos rodea, lo que vemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos, lo que reflexionamos, lo que meditamos, que es lo mismo que reflexionar, lo que hemos comprendido, que la comprensión es elástica, hoy comprendes hasta aquí, mañana hasta allá. Todo, absolutamente todo de lo que podamos imaginar y de aquello que todavía no hemos imaginado es una abstracción del absoluto. Le podemos decir que es relativo, pero permitidme que me vaya a palabras herméticas. Es una abstracción del infinito. O, mejor dicho que del infinito, del absoluto. Es algo abstracto. Algo abstracto no es algo que no puede ser comprendido. Vamos a comprender la palabra abstracta. Imaginaros que vamos a dibujar un árbol y que el árbol fuera el absoluto, la totalidad. Y dibujáramos un árbol no solamente por la parte que vemos nosotros, porque sería algo abstracto. No solamente por la parte que no vemos, que sería la otra parte, sino por los laterales, por arriba, por abajo, que estuviera en todas partes del árbol, incluso la raíz. Sería la totalidad, sería el árbol absoluto, por dentro y por fuera, por arriba, por abajo, y es un redondez. Esto habitualmente no lo vemos. Vemos una parte. Imaginaros que fuéramos a dibujar un árbol y dibujáramos solamente la parte que vemos, ¿no? Del tronco, las hojas que vemos, ¿no? Dibujáramos ese árbol.
podríamos decir que es un árbol, pero realmente sabríamos que es un abstracto del absoluto, porque el árbol sería el absoluto. Pero imaginemos algo ahora diferente. Imaginemos el árbol que vemos que tiene una corteza y nosotros dibujamos un trocito de la corteza del árbol y lo hacemos grande, tan grande como el árbol. Alguien lo miraría y diría, ¿qué es esto? Es un trozo del árbol, es un abstracto del árbol, un abstracto del absoluto. Evidentemente que ese trocito de corteza que le hemos agrandado en su dibujo se parece muy poco a lo que es el árbol. Quizás no se parece en nada, pero es una parte del árbol. Hemos abstraído una parte de su parte del absoluto. Pues bien, esto es lo que nos sucede a nosotros. De todo lo que vemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos, de todo lo que comprendemos, entendemos, de todo lo que podemos hacer, nuestra conciencia tiene la capacidad de abstraer algo del absoluto, que es una realidad, pero no es lo absoluto. Pero eso que podemos abstraer del absoluto, aunque no sea la realidad del absoluto, es una parte del absoluto. Y esa parte del absoluto nos sirve. ¿Y para qué nos sirve? Para realizar nuestro camino iniciático. Claro. Uno extrae un trocito de ese árbol de la corteza, que no se parece al árbol. Pero resulta que otro abstrae un trocito de una hoja. ¿Cuál de los dos tiene razón cuando dicen que es un trozo del árbol? ¿O que es el árbol? Los dos. ¿Y en qué se parece? En nada. ¿Y a quién diríamos que no tiene razón? Mentiríamos. Los dos tienen razón. Y eso, que aunque hicieron confrontamiento ellos dos, no estarían de acuerdo. Pero si nosotros hemos visto el árbol en su totalidad, diríamos que los dos tienen razón. Pero ellos no estarían de acuerdo que los dos pueden tener razón, porque dirían, una cosa es esto y otra cosa es esto. Y las dos cosas no se parecen. No, parecerse no se parecen, pero han salido del mismo lugar, de un árbol. Ya no te digo un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo. Y así es la humanidad. Por eso decía, todos cabemos, todos tenemos razón, o todos no la tenemos. Y aunque haya ideas diferentes a las nuestras, alto. ¿De qué parte del árbol han sacado? Del árbol de la vida. ¿De qué parte? Porque a lo mejor tienen tanta razón como nosotros. Y entonces uno diría, pero de acuerdo, nuestra conciencia es capaz de abstraer una parte del absoluto y el absoluto, digo un árbol, pero debe ser más complejo. Pero me refiero al árbol de la vida, que es más complejo. Entonces, ¿se puede ver el absoluto? ¿Se puede ver todo el árbol? Sí. ¿Y cómo se puede ver todo el árbol?
con una facultad que tiene este nombre. Así lo aprendí yo y así yo lo aplico. La consciencia superlativa del ser. Pedazo de frase. ¿Y qué significa? Que cuando ya no utilizamos la conciencia humana, que con un trocito del absoluto tenemos suficiente para el resto de nuestra vida y existencia, utilizamos la conciencia superlativa del ser. La conciencia que no tiene igualación. Inigualable. Palabras que se traban a veces. Inigualable. Que no se puede igualar a nada. Y esta conciencia es del ser. Es una conciencia absoluta. Los seres humanos que poseen la conciencia superlativa del ser han visto el árbol en su totalidad. Y pueden hablar y pueden entender de lo que otras personas con su conciencia han sabido abstraer de ese absoluto. Porque lo conocen todo. Y son las personas que habitualmente comprenden a todos los demás que creen poseer la verdad absoluta. Y ellos comprenden que nosotros, empiezo por mí, tenemos una verdad, no diré relativa, diré que una verdad abstraída del absoluto. Y esto es muy emocionante. Muy emocionante. ¿Y por qué es muy emocionante? Porque cuando uno lee cualquier libro de uno de estos seres, extraes de ese libro o de esa imagen, extraes una parte de la verdad absoluta. Y piensas, ya me pongo yo, y piensas que esa es la verdad absoluta. Y es una parte de esa verdad. Y otra persona puede venir, leer la misma frase y extraer algo diferente. Abstraer una verdad de esa verdad absoluta. Un trozo. Y puede ser totalmente diferente a otra persona, opuesto, incluso contrario. Cuando uno comprende esto, que es muy difícil de comprender, porque toda tu edificación que tenías de conocimiento cae. Solo sé que no sé nada. Pero luego viene la comprensión que con lo que tú comprendes, aunque no sea absoluto, sea un abstracto del absoluto, te es suficiente para despertar y para andar el camino iniciático. Y con esto, a ver si soy capaz de explicarme totalmente. Cuando una persona en alquimia, en cábala, en mitología, no tiene suficiente conocimiento sobre una materia y dice algo que uno, porque tiene más conocimiento, ve que es incorrecto, aunque aquella persona se haya equivocado, pero si ha hecho un esfuerzo consciente, ha extraído de esa verdad absoluta, la ha abstraído una verdad. No la absoluta, pero una verdad. Y esa verdad, aunque esté equivocada, le va a ir a la perfección para seguir su camino y su despertar. Y esto ya es maravilloso. Esto es el cúralo todo.
sirve para todo. Tener la razón no sirve para nada. No tenerla tampoco. Tener la razón puede servir menos, o te puede servir menos tu razón que otra persona que esté equivocada y que esté trabajando con esa equivocación. Porque ha abstraído una parte de la verdad y la ha malinterpretado, pero la está trabajando. Porque una cosa es el conocimiento y otra parte diferente es la sabiduría. Y la sabiduría puede hacer que un conocimiento equivocado sirva para despertar. Y si no tienes sabiduría, aunque tengas un conocimiento acertado, a lo mejor no te sirve, o a lo mejor sí. Por eso hemos de ser amigos de Sofía. Si somos amigos de Sofía, funcionamos. Por eso, en el hermetismo, en el mundo espiritual, cabemos todos. No hay personas o filosofías opuestas, contrarias. Cabemos todos. Todos cabemos. Y nunca tiene que existir enfrentamiento. Confrontación sí, porque si eres más listo, si eres más sabio, aquella verdad que no tiene nada que ver con la tuya, que aquella persona ha abstraído, aunque no sea absoluta, la ha abstraído, te puede servir a ti. Y todo te puede servir. Todo sirve. Nada es inútil. Todo sirve. Así de grande y de maravilloso es el hermetismo. Esta filosofía que es maravillosa. Que no solamente sirve que tú encuentres la verdad, sino que el que está delante tuyo también la encuentre. Porque si la encuentra y te la explica, y tú dices, vaya, ya tienes una pequeña parte más de ese absoluto, de esa conciencia superlativa del ser que hemos de llegar a alcanzar en algún momento, en algún instante. Y la podemos llegar a alcanzar porque sabemos que existe. Y cuando uno sabe que existe algo, encamina sus pasos, aunque no lo sepa, hacia ese lugar. Así es que el conocer es importante. Y que te acompañe la sabiduría es mucho más importante. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en una próxima vez en otro tema de hermetismo. Adiós.